¿qué tal? Estamos en un programa más que le llamamos Conoce a tu municipio. En este programa lo que intentamos es que la ciudadanía se acerque a áreas del municipio que algunas son evidentes porque son lo que el ciudadano general espera de un municipio, que arregle un bache, que resuelva algún problema así muy específico de la calle, que no hay señales o donde pagas el predial. Esas son cosas que un municipio tiene que hacer. Pero hay muchas otras organizaciones, oficinas, dependencias, secretarías que no son así de evidentes, que digamos que para el ciudadano ordinario, pues que no conoce la estructura interna, pues le van a ser de novedad y eso es lo que estamos aprovechando en estos programas de acercar a la ciudadanía a los titulares de diferentes dependencias. El día de hoy tenemos mucho gusto de tener una unidad que es, digamos que doble. Por un lado, es algo que se puede imaginar cualquier ciudadano que lo tiene, porque se trata de la unidad de comunicación. Entonces vamos a hablar de cómo hay una persona que tiene que pensar en muchos detalles sobre qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y también lo que le llamamos atención al COVID. Entonces, tengo un gran gusto de tener con nosotros a Luis Macías, el titular entonces de la Unidad de Comunicación y Atención al COVID. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marta, por invitarme y muchas gracias por estar aquí con tu audiencia. Bueno, pues lo que queremos ahorita es comprender esto de la unidad del COVID. Obviamente es algo que fue una respuesta hacia una problemática. ¿Hay comparación con otras cosas que se erigen así de pronto como en respuesta a algo? Por ejemplo, cuando hay un terremoto o una... Me imagino que ha de ser así, o cómo lo entiendes tú en otros municipios. ¿Hay así una respuesta de los municipios? Fíjate que en el tema de la emergencia, pues como todos sabemos, es único, en nuestra generación y en la generación de casi todos los que vivimos ahora en el planeta Tierra. Entonces, realmente no hay un comparativo que podamos ver, pero sí hay, en las organizaciones, en los municipios, en el gobierno federal y en el gobiernos estatales, unidades que se dedican a atención de emergencias. Como bien decías, por ejemplo, en el caso del terremoto, en el gobierno federal hay un esfuerzo coordinado alrededor de la Dirección de Protección Civil que coordina todas las dependencias y hay protocolos muy claros establecidos en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, en la Comisión Federal de Electricidad, en todas las unidades, digamos, de respuesta ante un gran terremoto. Entonces, sí hay protocolos para prepararse ante estas circunstancias, pero como pudieran ser en el caso de los terremotos y de los fenómenos hidrometeorológicos, eventos catastróficos que pasan en un día y luego tiene un proceso de recuperación, son protocolos que están hechos para ese tipo de emergencias. Para la emergencia como la que vivimos sanitaria, pues hay pocos protocolos y la verdad, digamos, no estaba pensado o no había No pensado. pudimos adoptar esos, por ejemplo. Pudimos adoptar cierta parte de estos protocolos, que en el caso del municipio tenemos un Consejo de Protección Civil, un Comité de Protección Civil que se activó, este Consejo de Protección Civil, donde participan varias áreas del municipio. Este consejo, digo, se reúne y ve cuál es la mejor respuesta que se puede dar ante esta emergencia. Es este consejo el que promulga la declaración de emergencia. Porque se tiene que hacer eso y después tuvimos acceso a unos fondos federales a través de esa declaración, ¿o no? No, realmente lo que nos sirvió es establecer en el municipio un estado de emergencia que permite tener ciertas acciones, de emergencia Extraordinarios. extraordinarias que no están contempladas, que nos permitieron pues controlar mejor un poco lo que tenía que ver con, la movilidad, por ejemplo, en el municipio, o con establecer medidas sanitarias como, pues, establecer que es importante, usar el cubrebocas en los lugares públicos, establecer el cierre de ciertas instalaciones públicas Pues como los cuéntanos parques. entonces un poquito cómo fue. O sea, llegó, yo me acuerdo siempre que en marzo 8 estuvimos, pues muchas mujeres celebrando el estar juntas, recordando pues este día, el Día de la Mujer, y el día 9, gran sorpresa para tantos, ¿verdad? Entonces, el 9 de marzo, ¿qué pasó para ti? ¿En esta unidad se erigió a partir de entonces o cómo estuvo? En ese momento, digo, no, yo estaba a cargo en la unidad de gobierno para resultados. En ese momento, aunque ya las secretarías, tanto de desarrollo social
como ayuntamiento, y el DIF venían trabajando y administración en algo que sabíamos que iba a pasar, no era un tema de si iba a pasar o no, era cuándo iba a pasar. Ya iniciaron algunos preparativos para atender la emergencia, cómo identificar proveedores para compras de cubrebocas, para material sanitizante. Lo que sí pasó fue el día de que llamamos cuando se detecte el primer caso de COVID aquí en San Pedro Garza García. Y digamos, me acuerdo que fue un miércoles en la tarde y el alcalde, digamos, aparte de platicar sobre lo que íbamos a hacer ese día en la tarde, nos cita el siguiente día a las 7 de la mañana en su oficina y nos dice, bueno, tenemos que tener una respuesta, digamos, organizada con respecto a esto que es una crisis que ya estábamos previendo. Y a partir de ese momento se empiezan a tomar medidas de reorganización del gobierno, de establecer un claros protocolos de comunicación a la ciudadanía de qué es lo que estaba pasando y activar los canales que ya habíamos tenido con el gobierno del estado, que se había venido platicando de qué iba a pasar, pues ahora sí formalmente qué es lo que vamos a hacer. Y creo que fue algo que una dinámica en la que entraron todos los municipios muy rápido aquí en la zona Sí, fue metropolitana. rápido organizarnos, ¿verdad? Para ver qué. Me acuerdo que se cerró primero, pues o sea, los comercios. La idea fue, nosotros fuimos el primer municipio que cerró en el estado, ¿verdad? Sí, recordarás, me acuerdo mucho que hablamos ese primer día, sobre los eventos masivos en el municipio. Lo primero Sí, que se nos viene a la mente es cuáles son aquellos eventos que están sucediendo o van a suceder en los próximos días en el municipio que signifiquen una aglomeración de personas. Y entre las primeras medidas que se tomaron fue cancelar todos los eventos masivos en el municipio. Recordarás el caso del Auditorio San Pedro que tenía algún evento. aquí no era en el Ah, auditorio aquí de Plaza Fátima que teníamos ya todo listo para un gran poeta que venía sí, sí, del extranjero y estaban ya todo aquí arreglado y tuvimos el día anterior pues que cancelar todo. sí. Y entonces fueron de las primeras acciones que se empezaron a tomar, de establecer, estar muy atentos a las medidas que establecía el gobierno federal sobre población vulnerable, quiénes podían hacer qué actividades, cuáles actividades no se podían hacer. Y desde ese inicio de esta primera semana empezamos a ver algo que, digamos, en mis años de funcionario público nunca había visto con tanta rapidez, que fue cómo se transforma el gobierno este, en un par de meses de ser un gobierno que tenía otra normalidad, que prestaba los servicios con cierto nivel pues, de atención, pero que sigue manteniendo ese nivel de atención, pero que transforma todo su actuar. El caso, por ejemplo, ustedes de la Secretaría de Cultura, pues que estaban acostumbrados a estar en las bibliotecas, estar en los cibercentros, estar en los centros comunitarios y ahora, digamos, De están en la... pronto todo se volvió virtual, ¿verdad? Bueno, primero sí, tuvimos que mirar. Esto es bueno recordarlo porque, pues, recordemos que no todas las personas estaban acostumbrados al Zoom. Ahorita ya se nos hace muy rápido, ¿verdad? Fácil que todo el mundo entiende de qué estamos hablando, pero solo hace unos meses eran herramientas que había allí, pero que no necesariamente los maestros de una casa de la cultura sabían cómo utilizarlos, ¿verdad? Y ahora pues todos los maestros de todo México ya saben esas herramientas. Y cuéntenos qué más tuvo que hacer el municipio porque fue entonces una rápida respuesta interna de acomodo del gobierno, pero después teníamos también que estar presente con la gente más vulnerable. Sí, digamos, uno de los primeros casos, me acuerdo el primer fin de semana, el tema que nos llegó muy rápido fue el tema de los adultos mayores. El DIF venía trabajando desde hace algunos meses ya en un censo de adultos mayores para establecer una política o fortalecer la política que ya teníamos sobre la atención de los adultos mayores y lo que pasó fue que ya teníamos muy claro de cuántos adultos mayores tenían un grado de vulnerabilidad ante esta situación. ¿Por qué? Porque vivían solos, o era un adulto mayor que vivía solo, sin algún miembro dentro de su familia, una red de soporte. Estaban aquellos adultos mayores que vivían solos, parejas de adultos mayores. Entonces, que decíamos, oye, esos van a tener algún nivel de riesgo para salir a adquirir sus alimentos. Entonces, en ese primer fin de semana, se organizó la gente de desarrollo social y los compañeros del DIF y iniciaron un proceso de identificar y llevar alimentos a estos adultos mayores que estaban en alto grado de vulnerabilidad. Ujú. Que la idea era que no salieran por lo pronto de sus casas, que pudieran resguardarse y a partir de eso empezamos a generar programas de apoyo para ver cómo podíamos atender a toda la población que iba a tener algún tipo de vulnerabilidad,
ya sea ser por adulto mayor o por estar dentro de la población de riesgo. Después entendimos que era necesario que se mantuvieran en su casa porque tenían alguna enfermedad, o mujeres embarazadas, o personas con Sí, sí, discapacidad. siempre es interesante que en los momentos pues de conflicto social, digamos, de cualquier tipo, hay los que ya están identificados. O sea, qué importante que un gobierno tenga ya identificados a esas personas vulnerables con nombre, apellido, dirección, para en casos extraordinarios como lo que ocurrió, podamos estar inmediatamente con ellos, ¿no? Y yo creo que fueron las primeras semanas, fueron semanas que se hicieron muy largas porque todo era nuevo, ¿no? Todo era Sí, nuevo. no sabíamos además cómo se transmitía, había mucho temor, no salíamos, ¿verdad? Hubo las compras pánico en los supermercados, ¿te acuerdas? Sí, algo que no entendíamos y que la verdad pues, había poca información. Muy importante también desde el inicio y un poco parte de la necesidad de juntar estas dos áreas de atención al COVID y comunicación, era que era muy necesario pues mantener un canal frecuente de comunicación con la ciudadanía. Veíamos a través de las redes sociales, veíamos a través de las preguntas que le hacían al alcalde, mucha necesidad de información. Y al mismo sentido, digamos, las redes sociales y la velocidad con que se transmite ahora la información, pues había mucha mala información sobre el virus. Entonces, contrarrestar esto era muy importante. Recuerdo alguna de las primeras reuniones que tuvimos con la red hospitalaria del municipio, con los hospitales que atienden aquí en el municipio o tienen su sede y también con los hospitales que trabajan en colaboración con el municipio y nos decían, ayúdenos a tratar de desmentir ciertas cosas que están diciendo sobre el virus. Entonces, en coordinación con ellos nos proveían contenido, digamos, porque eran los expertos en materia de salud, algunas cápsulas informativas o entrevistas con los directores de los hospitales privados de aquí del municipio, y nos permitía transmitir a a la comunidad claridad sobre la información. Entonces, Y así comenzó el programa eh, en donde el alcalde se refería directamente con la audiencia, entérate, ¿no? Entérate, nace como una necesidad que empezamos a ver de comunicar frecuentemente a la ciudadanía qué era lo que estaba pasando, Generar confianza, ¿verdad? y ser muy realista sobre la gravedad de la situación. O sea, el tema más importante y un principio de la comunicación en términos de pandemia era ser, dice el alcalde, brutalmente realista sobre lo que es lo que está pasando y qué podemos esperar. Tratar sí de dar esperanza de hacia dónde va el camino, cuando vemos la luz y hacia dónde va el tema de, por ejemplo, de las vacunas, pero ser muy estrictos en que es una situación de crisis y necesitamos como comunidad adquirir nuevos hábitos para poder superar esta crisis. Entonces nace el espacio del Entérate como un espacio de estar pues ofreciendo respuestas a todas estas preguntas que tenía la comunidad, estar informando sobre los datos, sobre lo que veíamos en nuestra Las comunidad, estadísticas. estadísticas sobre lo que veíamos en otros, digamos, es una crisis global, entonces sobre las mejores prácticas que veíamos en otros países, en otras ciudades, qué era lo que se estaba haciendo. Sí, me Este, acuerdo, por ejemplo, que no era tan obvio si el cubrebocas sí o no, o cuándo. Todo sí, esto lo hemos aprendido, pues, como planeta, ¿verdad? sí, el tema del cubrebocas, yo recuerdo, yo creo que haber pasado ya varias semanas de la Sí, sí, pandemia, como sí. las cuarta semana me parece, que la discusión sobre el cubrebocas estaba entre la Organización Mundial de la Salud y la CDC de Estados Unidos, todavía viendo si había Sí. posiciones a favor, en contra, y en esos momentos dijimos, oye, creo que es importante el uso de cubrebocas también como parte de cuidarnos todos, pero también parte de la señal de que yo me estoy cuidando y de que exigimos y que vimos que había buenas prácticas en algunas ciudades que habían experimentado que era pertinente. Entonces lo empezamos a promover pues desde muy temprano, ¿no? Y después estuvo toda la cuestión. Estoy pensando en, para no irnos inmediatamente ahorita, ¿qué más comunica un municipio? Que será en unos minutos un gran tema. Pero en términos de el COVID, ¿qué fue este fondo COVID? O sea, recibimos un dinero, decidimos también cambiar las prioridades de egresos del municipio. Cuéntanos sobre eso. O sea, se me ocurre que nos cuentes también toda la cuestión de apoyo pues a tantos negocios que estaban sin abrir. Cuéntanos. Sí, al inicio de la pandemia, digo, en un ejercicio de reflexión que tuvimos con el alcalde que duró varios días, en varios momentos, durante varios días, porque no había mucho tiempo para reflexionar, entonces nos tomábamos
algunos días 2 horas y luego al siguiente día 2 horas. Hicimos un ejercicio de planeación de escenarios, es decir, qué es lo que puede pasar y cuáles son los escenarios que enfrentamos. Y veíamos que había escenarios donde el virus se podía expandir muy rápido y la capacidad hospitalaria comprometerse muy rápido. Y algunos otros escenarios donde esta curva podría aplanarse e irse un poco más a la baja. Entonces, lo que hicimos en eso, bueno, ¿qué debemos de hacer como municipio y con qué capacidades contamos? Y el problema del municipio que se enfrentan todos los municipios en nuestro país es que dentro del sistema de salud, el municipio es el que menos capacidades institucionales tiene para responder a una crisis como esta. ¿Qué quiere decir esto? Pues los hospitales, principalmente de la red hospitalaria, son del gobierno federal, del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguridad Social, del ISSSTE para los trabajadores del Estado, los hospitales, estatales, digamos, hay hospitales estatales también, pero el municipio realmente no tiene una competencia en el sistema de salud para atender temas de salud en la población. Principalmente nuestra actividad está más en temas preventivos de salud, más en la educación preventiva, más en promover campañas de vacunación, pero participamos muy poco. Entonces tenemos muy pocas competencias y muy pocos brazos en términos de política pública de qué hacer. Entonces decidimos que era lo más responsable que podíamos hacer, pues apoyar todos los esfuerzos de los que tenían capacidades de reacción. Eh, También, digamos, en la parte económica tampoco tenemos tantas competencias en materia de hacendario o desarrollo económico, como lo tiene el gobierno estatal y el gobierno federal. Entonces, Sí, que esa es una de las cosas que la ciudadanía no sabe, ¿verdad? Piensan, por ejemplo, hay una tiendita en el municipio, pues esa tiendita tiene que estar regulada por el municipio y no es así. La parte comercial, empresarial es del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa función entre apoyar a los pequeños emprendedores municipales, aunque no es lo que nos toca a nosotros hacer? pues, lo que se decidió fue primero hacer un cambio en las prioridades, que era muy importante que mandaba la crisis. La prioridad es la atención a la crisis sanitaria y habría que cancelar algunas actividades. Había actividades que por su naturaleza no se iban a poder llevar a cabo, este, como digamos, San Pedro Artefest, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Cultura, lo veíamos muy difícil. Entonces, algunas otras obras que se decidieron cancelar y se decidió cancelar un importante portafolio de proyectos que estaban programados para este año. Y lo que se trató de hacer es, bueno, con todo este ahorro de recursos, crear un fondo para atender la emergencia, porque era algo que no estaba considerado en los recursos públicos. Y así nace con un primer esfuerzo de 100 millones de pesos la creación del fondo COVID. Este fondo tenía como prioridad, pues, uno, atender a la población vulnerable en materia de seguridad alimentaria, que era Con algo despensas, llevando llevando despensas. alimento, entretenimiento también, un poquito con nuestros kits creativos que llevábamos para que las familias tuvieran cuando menos un juego de escaleras y serpientes, Serpientes. ¿no? Nace la necesidad también de atender, sabíamos que la crisis económica venía después de la crisis sanitaria por el tema de pues desactivación de la economía y de la actividad económica. Entonces sabíamos que ahí también teníamos que hacer algo. eh, y eventualmente había un esfuerzo de mantener la operación del municipio. Hay muchos servicios, el pasto se tenía que seguir cortando, las calles se tenían que La seguir mantenimiento. basura, La seguridad pública la tenía que estar seguridad. al pendiente y sobre todo en el frente de batalla en temas de supervisión de accesos, Violencia de, familiar, ¿verdad? Que también estando tanto tiempo dentro de casa se ha disparado. sí, entonces empezamos, uno, garantizar la operación del municipio era muy importante y para eso se requerían, pues, proteger a nuestros colaboradores, se requerían kits de limpieza, se requería mejor equipamiento, protocolos en las oficinas. Entonces, con estos propósitos de hacer frente, digamos, a la pandemia en todos estos frentes de salud, de seguridad también, de atención a las pequeñas y medianas empresas y de la seguridad alimentaria, se crea el Fondo COVID para generar programas que permitan atender estas necesidades. Y así nace en esta primera parte del fondo. Después se fortalece el fondo con la cancelación del presupuesto participativo. Se, se, Se reorientan esos 100 millones a la atención del fondo y tenemos ahorita un fondo de 200 millones de pesos que permite atender las diferentes necesidades que han surgido de la pandemia.
Ahora, nada más de los programas que hemos hecho, apoyamos entonces a pequeños empresarios, a restauranteros. ¿A qué más hemos hecho? Hicimos un programa de apoyo a autoempleados, personas que tienen un pequeño negocio y que, Y que digamos, tuvieron que tuvieron que cerrar. cerrar o estaban enfrentando, digamos, hicimos varias entrevistas, me tocó hacer varias visitas de campo con los compañeros de desarrollo económico y empezamos a ver que estos pequeños negocios familiares, negocios muy pequeños de 1 a 5 empleados o o de autoempleo familiar donde el papá, la mamá, el papá y los hijos atienden el negocio, estaban sufriendo muy fuerte y estaban contrayendo pues, deudas para poder pagar la renta, para poder pagar a los proveedores. Entonces decidimos hacer un programa de apoyo para estas personas autoempleados, que les permitiera pues solventar parte de la cauda de las deudas que ya tenían y seguir operando. Y al mismo tiempo otro programa para empresas ya más establecidas de 1 a 5 empleados, a microempresarios, que también tenían más o menos una situación muy parecida de endeudamiento. Que al principio no sabíamos cuánto iba a durar esto, ¿verdad? Si mantenías en nómina a los 5 empleados o cuánto iba a durar. Yo me acuerdo mucho que empezamos con que unas 3 semanas y ya llevamos meses. ¿Cómo se ve para el municipio lo que este fondo COVID va a cubrir? ¿Tenemos un límite de tiempo? ¿Qué es la visión de la unidad de atención al COVID para el 2021, por ejemplo? La realidad es que vemos un panorama económico todavía difícil hacia fines de año. Digamos, la economía sigue perdiendo poco, digamos, empleos. El crecimiento económico a nivel nacional va a llegar a -10% probablemente este año, lo cual es muy crítico. La pérdida de empleo en el municipio, de empleo formal, es alrededor del 15% del empleo formal del municipio se ha perdido. Entonces sí tenemos una crisis diferente a las otras crisis que hemos tenido, pero vemos un panorama que poco a poco se va a ir recuperando al inicio del próximo año. Las buenas noticias sobre las vacunas empiezan a llegar, pero sí vemos la disponibilidad de las vacunas en los escenarios que hemos visto, entrado el segundo trimestre o la segunda mitad del próximo año en términos de operación. Entonces, pues en términos prácticos estamos más o menos a la mitad del camino de la salida. Eh, Y ese fondo, entonces, hay proyectos que estamos apoyando con ese fondo y que están planeados hasta el próximo mayo o junio. ¿Ok? Exactamente. Entonces, este fondo, la ventaja de este fondo es que es un fondo, digamos, que está pensado para, para atender la emergencia en lo que dure la emergencia, y tiene fondos ahorita suficientes para poder atender más o menos en ese periodo de tiempo la emergencia. Pues me parece que con esto hemos cubierto bastante de la unidad de atención al COVID. Ahora quisiera, pues nos dijiste cómo es el que se unió con la unidad de comunicación, porque era importante comunicar, sigue muy importante saber cómo van las cosas con respecto al COVID, ahora que estamos hablando de una nueva ola, em, que es también como algo a reflexionar ahorita en este momento, que en Jalisco ya están volviendo a cerrar eh, dependencias, ¿verdad? O sea, tenemos que estar muy informados. Pero, ¿qué más hace esta unidad de información? El área de la unidad de comunicación tiene sus responsabilidades, pues comunicar a la comunidad todos los asuntos de interés público. ¿Qué son asuntos de interés público? Pues todo lo que hace el municipio, lo que hacen las diferentes secretarías, las cosas que son importantes de interés para la comunidad que pueden surgir, pues algún accidente, tema importante, por ejemplo, de cierre de vialidades. Todo este tipo de información pública que es importante, nuestra obligación comunidad es comunicarlo a la comunidad y establecer un programa también para todas las actividades que quieren hacer las diferentes secretarías, tener muy claro qué tipo de campaña, para qué público va dirigido este tipo de campaña, cómo podemos hacerle llegar de mejor manera a ese público la información, si se lo tenemos que hacer llegar a través de redes sociales, si lo tenemos que hacer a través de alguna publicación en algún medio impreso, si tenemos que hacer algún tipo de publicación vía volantes. Entonces, ayudar a las áreas a hacer la entrega de la información, a la comunicación a sus, digamos, le podemos llamar clientes de las diferentes ¿Tú áreas. cómo ves esto de la comunicación? ¿Lo ves ahora más complejo o más fácil? Porque parece que hay más conductos, más formas de comunicar, pero justamente hoy estábamos discutiendo qué complejo, porque antes pues había un canal
de televisión en donde todo el mundo se enteraba, ¿no? Y ahora no hay nada lo que tú puedas decir. Lo pongo aquí y la gente se entera, ¿verdad? Ahora es aquí, allá, el público está muy diseminado, hay gente que nunca toca una red social, hay otros que nunca tocan un medio impreso. Está bien complicado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Es más personal en el sentido de, como bien decías antes, los medios masivos te ayudaban a tener algunas salidas en radio, en televisión y comunicados de prensa y Y podías ya, cubrir un poco la una parte de rueda de prensa. prensa y todo el mundo se enteraba. Y ahora, digamos, tenemos las redes sociales que, digamos, terminan siendo muy personales para cada quien, y también tienen su propia personalidad las diferentes redes. Hay redes como Facebook que tienen cierto tipo de segmentos de personas que usan Facebook, redes como Instagram que a lo mejor son para otro tipo también de contenidos. Es muy importante, los contenidos en las redes pues varían. Lo que pones en Twitter, pues no lo puedes poner en Instagram, por ejemplo. Entonces, entender que cada una de estas redes atiende también diferentes mercados y que es lo que la forma de comunicar una política pública pues es diferente en cada una de estas redes. Lo hace que sea mucho más, digamos, artesanal en términos del mensaje. O sea, un mismo proyecto puede tener una salida con cierto mensaje a través de un comunicado de prensa, pero si queremos comunicarlo a través de las redes sociales, a través de Instagram, tiene que ir con una muy buena foto, una foto muy estética que llame la atención dentro de esta red. Dentro de Twitter tiene que muy enfocados en el mensaje, en que tenga profundidad, en que sea, digamos, que tenga cierto contenido que sea atractivo, y de igual manera Facebook, ¿no? Entonces, cada una de estas redes hace que sea un poco más complejo tratar de comunicar un mensaje porque tenemos muchas salidas. Y cosas sencillitas, ¿verdad? Es decir, el póster debe ser vertical o horizontal. Si va para Instagram es de un tamaño, si va para WhatsApp es de otro. Es muchísima trabajo detrás. ¿Cómo le haces para organizarte? Porque imagínense, desde la Secretaría de Cultura que yo encabezo, hay tantísima información que ya con eso podríamos llenar diario, ¿verdad? Entonces, tú te encargas de ver todas las otras áreas porque a la ciudadanía a lo mejor le interese más saber cuál es la avenida que va a estar cerrada que cuál es el concierto que va a haber en la noche. ¿Cómo le haces? Tenemos, la verdad, que un equipo grandioso en el área. Tenemos, digamos, tres direcciones. La dirección de comunicación social, donde está José Luis Mastreta, que es responsable de toda la parte que tiene que ver con los medios tradicionales, los comunicados, y nos ayuda un poco la sensibilidad de qué es lo que está en los medios. Tenemos la red de medios de información, donde está Edna Garza, que está muy atenta a todo lo que pasa en las redes sociales, cuáles son las conversaciones que se están teniendo en esta red. Y tenemos la dirección de imagen institucional, donde está Pili Falcón, que nos ayuda, digamos, a todo lo que tiene que ver con el diseño de la imagen A institucional. ver, otra vez, nada más como para entender, son tres unidades o tres áreas muy claras. ¿Hay un proceso entre unas o trabajan en paralelo? Trabajamos coordinados todos Correcto. los días. Entonces, todos los días empezamos una reunión, a veces a las 7, a veces a las 7:30 de la mañana, de equipo, siempre antes de que empiece cualquier reunión Así como en para decir oficina. como en las películas así de, a ver, ¿cuál es la noticia de hoy? Así Sí, empiezan. tenemos nuestra mañanera. La mañanera, muy bien. Y entonces ahí deciden en qué se van a enfocar el día de hoy. Repasamos lo que ya teníamos planeado, digamos, Ujú. tenemos una planeación semanal, entonces todos los días en la mañana repasamos qué es lo que teníamos en el día, qué es lo que sucedió en los medios de comunicación, cuáles son la agenda que hay durante el día que nos puede impactar, y en base a eso planeamos un poco la operación del día a día. Al final de la semana tenemos una reunión de consejo de comunicación donde participan diferentes integrantes de la administración y nos dan retroalimentación sobre la semana. Terminando esa reunión, tenemos una reunión de planeación semanal donde planeamos la siguiente semana en términos de comunicación, qué es lo que va a pasar, qué campañas tenemos activas, digamos, cuáles le vamos a dar un poquito más de peso, qué cosas surgieron. La verdad es que uno planea en términos de comunicación, pero esto es muy, digamos, está vivo. Entonces todos los días hay algo nuevo. Básicamente, Sí, es decir, tú ibas a hacer algo, pero hubo un gran accidente, pues bueno, eso va a tomar relevancia. la relevancia y va a desplazar otras cosas. Ahora, ¿se puede hacer, por ejemplo, que digas tú, bueno, para cierta nicho le va a interesar eso, pero traemos esta otra cosa para este otro
no sé, edad o no, el municipio nada más comunica una cosa a la vez o cómo No, es. tiene que ser una mezcla porque, digamos, tenemos ciudadanos de todas las edades, entonces, como a veces es muy importante tener comunicación, pues para los niños, por ejemplo, a veces es un poquito complicada, pero a veces tratar de tener proyectos o programas que tengan mucho el enfoque, también que permitan crear esa conciencia cívica entre los pequeños, proyectos como el de Ponle nombre a tu parque, que reciente, que Ujú. está ahorita activo y que invitamos a todos a participar, a todos los jóvenes ahorita en la parte de la votación, pues un proyecto que nos apoyamos en el Consejo de Niñas y Niños que tiene el municipio, niñas, niños y adolescentes, que permite pues, llevar un poquito la comunicación a ese terreno, y que son cosas pues, que nos ayudan también a nosotros a sensibilizarnos más en lenguaje y más en las cosas futuras. Pero la verdad es que tratamos de tener un balance siempre pensando en que tenemos pues una comunidad pues muy diversa en términos de cómo consume la comunicación. Como bien decías, hay personas que, pues, que nada más leen el periódico, que están, así se acostumbraron y es su forma de consumir las noticias o las novedades del municipio. Hay personas que son muy activas en redes sociales y que nunca van a abrir un periódico. Entonces hay personas que escuchan el radio, hay personas que ven la televisión a ciertas horas, ciertos canales, entonces hay que tener un cubierto básicamente toda esa gama de posibles salidas. Estoy pensando en que nos recuerdes, entonces, están estas tres áreas, se reúnen en la mañana y luego, ¿qué pasa? Y luego, pues cada quien un poquito con lo que trae de instrucción de la mañana a operar durante el día, Y entonces una hace la cuestión gráfica, o sea, son los... esa es otra cosa que yo no sé si todos los municipios han hecho como nosotros aquí, una especie de homologación de todos nuestros pósters, todas nuestras cosas tienen que pasar por esa unidad que verifica que el logo esté en el lugar correspondiente, que los colores sean los colores que hemos elegido para la campaña de la administración. ¿Cómo es todo eso ocurre en un lado, pero pues en el otro qué está pasando? Porque En el otro, digamos, eso ocurre en el área de Pili, que se pone a checar que todo lo que vaya a salir en las diferentes redes del municipio, en los diferentes pizarrones, por ejemplo, algunos que tenemos pizarras en nuestras secretarías, o que vamos a mandar imprimir un folleto informativo, que todo esté de acuerdo a la imagen gráfica del municipio, porque queremos ser muy consistentes en comunicar una imagen al municipio que permite también, digamos, darles. que eso ahorita se nos hace así como que muy ordinario, pero fueron meses de primero de decidir los colores, el logo, esto del supercultura. Eh, yo veo cuántas organizaciones no tienen eso. No sé de otros municipios, pero como ahora ya nos hemos acostumbrado a distinguir claramente lo que viene del municipio, ¿verdad? Porque son este blanco con esta letra. Eso ha sido para mí así una cosa que al principio yo me oponía, ¿verdad? Porque a mí me gustan los colores mucho más vivos y eh, Cultura había sacado un color bien padre, rosa mexicano, y nada, pues que nos dicen que va para atrás, y era Cultura con acento en el tú, ¿verdad? Que era muy bonito. Pero no, teníamos que darnos cuenta que si seguíamos impulsando a cada secretaría, pues era un parcherío de cosas. Y ahora lo veo como una super fuerza, ¿verdad? Que es un trabajo de equipo para impulsar a una administración que está haciendo las cosas de manera muy profesional y uniforme. Sí, y tratando de darle esa uniformidad y sentido al gobierno, de un gobierno, digamos, por No ejemplo, personal de quién es el secretario y qué es lo que quiere el secretario, sino sí, muy, y muy... de sobriedad, digamos, el blanco y negro no tiene colores, es muy, ¿cómo se llama? Muy sobrio en su actuar. Entonces puedes identificar con esta sobriedad, pues muchas de las cosas que hacen en el municipio, en las diferentes instalaciones del municipio, en los anuncios. Entonces te permite llevar un poquito esta imagen de sobriedad también a toda la administración pública. Mientras eso pasa, pues otra parte del equipo está atento a todo lo que pasa, digamos, en las redes sociales, en términos ¿Cómo lo hacen eso? de las conversaciones. Verificamos un poco digamos, le damos seguimiento a ciertas cuentas de Twitter, de Facebook, atento a lo que estamos posteando, qué nos está contestando la comunidad.
A ¿En qué través, redes? O sea, en Facebook, en Instagram y en Twitter principalmente. en las mismas, o sea, en las que se envían nuestras redes del municipio, ahí los ciudadanos ponen algún comentario y entonces pues eso te da un poco como el termómetro de por dónde van los intereses. Exactamente. O nos empiezan a llegar solicitudes, por ejemplo, por el inbox del municipio, a la red del municipio. Nos llegan inbox, oye, está pasando en mi colonia, hay una calle con digo, hay muchos reportes ciudadanos, a través de las redes sociales. La verdad es que la interacción que se ha tenido en el municipio en las redes sociales ha sido impresionante. Un cálculo que hacíamos hace poco para tomar dimensión, recibimos más mensajes por inbox de enero a agosto que todos los mensajes que se habían recibido en la historia de las redes sociales del municipio. O sea, recibimos cerca de 2 millones de mensajes. Entonces, contestar estos mensajes o estar atento de qué dicen, canalizarlos a atención ciudadana. Hoy también gracias a la Secretaría de Participación tenemos el chatbot SAM, que también ya está en el inbox de Facebook. Entonces, Sam nos ha ayudado a descargar un poco y a canalizar todas estas solicitudes que llegan a través del inbox de Facebook, a canalizarlas al sistema de atención ciudadana y que se les pueda dar respuesta a los ciudadanos. Entonces, esta conversación es muy importante porque nos permite tener el feeling de qué es lo que está pasando en el municipio en sus redes. Entonces eso también te permite decidir, bueno, pues vamos a agarrar el día de hoy esta noticia porque se ve que tiene mucho interés en las redes sociales. Y Ujú. responder con oportunidad a lo que la ciudadanía está demandando en términos de comunicación, en términos de demandas de temas, ¿no? ¿Y cuál era la tercera? Y la tercera es el área de comunicación, la Dirección de Comunicación Social, que es ¿Qué el área significa eso? más tradicional de gobierno, que tiene que ver con los, digamos, no tradicional, con los medios tradicionales que también ya son digitales. ¿Cómo es esa situación ahora? Es decir, se han quedado los medios de comunicación, porque parece ahora muy curioso, ¿verdad? Si uno puede tener el contacto directo con el ciudadano, ¿para qué necesitamos a los medios de comunicación? Sí, siguen siendo digamos, los medios de comunicación, pues instituciones todavía dentro de cómo consumen la información los ciudadanos. Entonces, en sus versiones igual digitales, como tradicionales, ya casi todos los medios tradicionales, tanto de televisión como de impresos, tienen sus redes sociales en donde distribuyen también su Donde información también hay comentarios y todo. y todo pasa. Entonces, el tema es estar atento a también qué pasa en estas redes, un poco más el área de comunicación, lo que hace o que nos apoya José Luis es, digamos, en términos cuando queremos sacar algún comunicado de prensa o coordinar la respuesta que tienen los periodistas con respecto a ciertas inquietudes de los temas municipales. Él es el que recopila toda esta información y se encarga de atenderlos y dar respuesta a estas redes. También ya, apoya en algunos casos con la redacción de ciertas líneas discursivas sobre temas específicos que hay que informar al alcalde. Es nuestro spin doctor. Bueno, y lo que quiero ahora entender es cómo le hacen esto que tú le llamas una rejilla de comunicación. ¿Cómo es esto? A una parrilla de comunicación. Parrilla. Pues, básicamente es un instrumento en donde aterrizamos el trabajo, digamos, de lo que vamos a estar haciendo en los próximos días. Pero es una planeación no a la semana, sino a los meses. Tiene diferentes niveles digamos, de abstracción. Está la parrilla semanal, que tiene que ver con lo que hacemos semanalmente, el día a día, las publicaciones en cada una de las redes, y tenemos otra que es un poco más de calendario, en donde nos permite ver, pues, qué tenemos en los diferentes meses en términos de campañas de comunicación. Por ejemplo, sabemos que en enero tenemos que tener una campaña de comunicación sobre el pago del predial, para informar dónde se va a pagar, cómo se va a pagar, si va a haber algún tipo de descuento, etcétera. Digamos, toda esta parte de la campaña que se empieza a hacer desde los últimos días de diciembre hasta, pues viene terminando en los últimos días donde se paga, digamos, sin recargos, que es como febrero, marzo, me parece. Tenemos también las campañas de Navidad, de desfile navideño, que son muy importantes, digamos, hacerlas antes, desde la convocatoria hasta los mismos días del evento. Tenemos los eventos como ahora lamentablemente no tuvimos a San Pedro Arte Fest, pero son campañas que ustedes mismos hay que verlas cómo se Que ya coordinan. tenemos la Ya fecha y tenemos la fecha. Entonces tenemos un calendario de lo que está pasando durante el año con ciertos tipos de programas que tienen cierta ciclicidad. Hay ciertas cosas que son muy cíclicas en nuestra vida cotidiana, digamos el inicio a clases,
Entonces en el inicio de clases, pues tenemos nuestras campañas de movilidad, teníamos las campañas de movilidad escolar, teníamos ciertas cosas que iban a pasar durante ese ciclo. Entonces, tener un calendario más que nada anual nos permite tener mucha claridad de qué va a pasar durante el año. Yo quisiera saber si tú piensas que los ciudadanos ahora están más informados que antes o menos informados que antes. Bueno, yo creo que mucho más informados que antes. O sea, la exposición que tienen todos los ciudadanos y el acceso a través de tu celular a todo tipo de información, vía redes sociales, vía WhatsApp, yo creo que es una sociedad mucho más informada y mucho más crítica. Y más Este, participativa, sientes tú. sí, mucho más participativa. Yo lo que a veces noto es el que es como una especie de paradoja, ¿verdad? Estamos más informados, pero al mismo tiempo sientes que te estás perdiendo de cierta información, así como si antes era más sencillo porque pues te consumías un periódico y ya sentías que estabas informado. Ahora hay tantísima información que no alcanzas a sentir, o sea, sientes, creo yo, muchos que nos estamos perdiendo de algo. Eh, pero también en términos de nuestros eventos, por ejemplo, está difícil saber cómo llegarles a ciertas personas. O sea, a veces tenemos programas, por ejemplo, en línea, que piensas aquí mismo, ¿quiénes nos están viendo? ¿A quién les llegó la invitación de ver este programa? Y por qué no se meten? O si se meten, ¿quiénes son? O sea, sí, sí hay como para mí mucho más incógnitas, Sí, es más difícil. Fíjate, hoy, más complejo. hoy nos preguntábamos eso mismo. Estamos lanzando hoy la campaña de reclutamiento para la primera generación del Instituto de Formación Policial. Y aunque ya hemos hecho 3 reclutamientos muy exitosos, decíamos, a ver, ¿cómo podemos seguir un poquito buscando ahora con el tema de la pandemia, en dónde, cómo vamos cuáles son los medios para llegar a ese tipo de población que queremos llegar, que son jóvenes entre 18 y 30 años, que tienen ciertos gustos y preferencias? Entonces, siempre es un reto. ¿Por qué? Porque hay muchas formas ahora de llegar. Hay que Y hay mucha oferta de información. Entonces, ¿cómo atraes tú la atención de esos jóvenes? Por ejemplo, si esos jóvenes, no sé, les gusta el deporte, ¿qué es lo que ven en deportes? O sea, está bien complejo. O sea. Y antes podíamos ir a las escuelas a hacer campañas de reclutamiento, podíamos ir a los gimnasios, pero ahora todo esto con la transformación que hemos tenido, pues nos limita un poco en cómo llegarlos, cómo buscarlos. Entonces tenemos que ser más creativos y decir, bueno, ¿en dónde estarán consumiendo ahorita información? ¿Qué tipo de información pueden estar consumiendo? ¿En dónde nos anunciamos? Porque a lo mejor no, ya no van a comprar el periódico, entonces es un poquito empezarle a dar la vuelta en cómo buscar para generar este interés y esta conexión con el público que queremos, al que le queremos llegar. Sí, es un gran reto, creo yo, la comunicación efectiva y el que sintamos que los esfuerzos están siendo efectivos. También creo yo que la forma de contar, ¿a qué le llamas efectivo? ¿Qué es una comunicación efectiva? Está complejo porque dices tú, bueno, que números de likes o vistas o interacciones, pero de 3 segundos o de 2 minutos, híjole, qué complicado, ¿verdad? Porque también no es claro el que antes, pues no sé, el noticiero a la hora de la comida era pues el que te enteraba de las noticias del pueblo, de la ciudad. Y ahora no hay eso, ¿verdad? No, no hay una forma de decir, bueno, sí estamos siendo efectivos porque los indicadores pueden ser muy variables. Hay variables, hay muchas, también eso permite, hay muchas formas de medir, como dices, medir los impactos, medir las interacciones, este, medir el sentimiento un poco de las interacciones y siempre pues, lo más importante es platicar con la gente, digamos, cuando platicas, O sea, encuestarlos al final de cuentas, o sea. platicar, encuestarlos, hacer grupos de enfoque, pero platicar con la gente en la calle, digo, salir a platicar, subirte un taxi y ver qué es lo que dice el taxi de, por ejemplo, de las obras de calzadas, qué te platica sobre algunos asuntos públicos, ¿Y siempre ustedes ayuda. hacen eso? O sea, como una estrategia así constante, como de investigación de campo. En términos de encuestas, sí. Digamos, si hacemos algún tipo de encuestas para estar valorando los temas públicos, haciendo evaluaciones sobre el desempeño, sobre todo que nos permita mejorar el desempeño. Por ejemplo, evaluamos encuestas sobre servicios públicos, qué piensa la gente de cómo estamos, la limpieza de las calles, el alumbrado público.
el estado de las banquetas, el estado de las calles. Entonces, ese tipo de cuestiones sí tratamos de darle seguimiento en términos de opinión pública. Pero también, digamos, de forma personal, pues, como convicción, Sí, tienes que sí, estarle sí. preguntando siempre a los ciudadanos qué les parece, qué no les gusta, qué sí les gusta, y tener un poquito ese feeling siempre ayuda, ¿no? Luis, hemos llegado al final de nuestro programa, entonces recordamos que estamos con Luis Macías, el titular de la Unidad de Comunicación y Atención al COVID. Quisiera así como que de despedida que nos digas cómo ves tú al municipio en ambas cosas, es decir, comparativo, no sé si no te puedes comparar con otros municipios, pero ¿cómo sientes que podríamos decirle a la ciudadanía, lo hemos hecho bien, lo estamos haciendo más o menos? ¿Cómo sientes? En comunicación y atención al COVID. Yo creo que en términos de atención al COVID, el municipio ha sido un ejemplo, la ciudadanía del municipio ha sido un ejemplo de comportamiento. O sea, la gente se ha sabido comportar, ha atendido las medidas de prevención que se han fijado por parte del municipio, han colaborado en todo. La verdad es que yo creo que tenemos un desempeño ejemplar a nivel país de comportamiento cívico en términos municipales. Entonces, eso yo creo que es con lo que me quedo, digamos, creo que parte de lo que hemos podido hacer como municipio, este, ha rendido muchos creces por la gran ciudadanía que tenemos y eso ha permitido a todos estar mejor. Entonces, yo me quedo mucho con esta parte en la parte de la atención al COVID, la gran participación ciudadana y el gran comportamiento cívico de los ciudadanos. Y en términos de comunicación, digamos, satisfecho en términos que somos un municipio con mucha diversidad en términos de comunicación y de interacción con la ciudadanía. No solo desde el punto de vista de la comunicación, de lo que informamos, sino también de la participación ciudadana. Digamos, siempre para que un gobierno sea exitoso es una cosa de dos, del gobierno, pero también de los ciudadanos. Y ver a los ciudadanos participar en los programas de gobierno, ver a los ciudadanos participar en las juntas de vecinos, hacerte llegar observaciones muy críticas a veces, pero participar en juntas con el municipio en términos que cosas que también son comunicación. Digamos, como funcionario público sientes un gran orgullo de trabajar para alguien que realmente le interesa que hagas mejor tu trabajo y siempre te está, digamos, haciendo un énfasis en cómo puedes hacerlo mejor. Entonces, en términos laborales, yo creo que en este municipio, para todos los funcionarios, es, digamos, un gran reto, pero también una satisfacción personal de tener este tipo de ciudadanía tan participativa y tan dispuesta a apoyar, pero también, digamos, a ser muy críticos en cómo hacemos las cosas. Sí, pues nos quedamos con estas palabras tuyas para finalizar nuestro programa. Esperamos que haya buenas noticias respecto al COVID pronto y ya sea tu unidad innecesaria. Esperemos que así sea pronto y mientras, pues muchas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo de darnos confianza de que tenemos un gobierno a la altura de la situación, respondiendo y seguiremos comunicando como lo estamos haciendo ahorita. Muchas gracias, Luis Macías. Muchas gracias, Marta, ¿cómo se llama? Por invitarme a este programa. Muchas gracias. Un ejemplo más de la transformación. Fíjate, no me quiero decir agradecerle también a todos los compañeros municipales. Realmente una cosa que creo que es muy importante es cómo se ha transformado el municipio en Sí, todas las áreas, en sus servicios, en cambiar en cuestión de meses su forma de servir y su forma de atender y su forma de interactuar. Mi reconocimiento a todos porque me ha tocado ver pues casi todos los casos en todas las secretarías de procesos de transformación y sobre todo de coraje personal de la labor de servir, admirable. de estar en el frente de batalla de la gente de seguridad pública, del personal de servicio público, del personal del DIF que entrega despensas, mi reconocimiento para todos ellos. Muchas Muchas gracias, gracias. Luis. Hasta la próxima.